Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Hoy os traigo una nueva entrevista, una entrevista muy, pero que muy interesante y que no se suele tratar este tema en las redes sociales, en YouTube. Ya sé que hay canales dedicados a tratar la lucha del nuevo ejército del pueblo filipino, pero me lo habéis pedido mucho, me habéis pedido que haga vídeos y yo siempre he dicho que prefiero, antes de tratar un tema que tal vez no tengo tanto conocimiento, pues primero prefiero contactar con alguien y hacer una entrevista para que nos informe, y qué mejor que para ello que contactar con una persona que ha vivido de cerca la lucha del pueblo filipino. Y bueno, pues hoy tenemos en el canal a Paloma Polo, que es la directora de la película El barro de la revolución. No sé, Paloma, te cedo la palabra para que te puedas presentar y te conozcan la gente que vea el vídeo. Buenas tardes, Oyer. Lo primero, gracias por tu interés y el interés de la audiencia por la lucha revolucionaria filipina, que he de decir en Europa o generalmente a nivel global es mucho más desconocida que otras, siendo la más, hoy en día yo creo que la más prolongada y la más sólida en términos de su configuración. Yo soy nacida en Madrid, aunque he pasado la mayor parte de mi desarrollo político y profesional fuera. Soy artista visual, cineasta, y llego a Filipinas en 2012 interesada por abordar la lucha actual, con pocos conocimientos, pero tratando de acercarme desde la historia, desde el recorrido colonial y con un interés y una perspectiva actual por las problemáticas que ocurren. Inicialmente llego a Filipinas con un proyecto más bien situado académicamente, que trata de abordar los conflictos asociados a la implantación violenta de zonas económicas especiales, que tienen que ver con la lucha vinculada a la tierra, y a partir de mi investigación social y mi trabajo en el terreno, que exigía pues un acompañamiento y una vinculación a las luchas y a las reivindicaciones asociadas a estos conflictos, comienzo a acercarme al movimiento filipino, a cultivar relaciones personales, políticas, más bien desde el compromiso, y a acercarme a otras geografías filipinas del país, y a entender los principios, las razones, el sentido y la historia de esta lucha. Poco a poco voy dejando atrás un poco la labor académica y dedicando mi práctica o mi investigación a entender mejor el pensamiento político filipino. Y habiendo vivido varios años y teniendo este tipo de compromiso y vinculación a la lucha, que ya estaba situado en el lugar más bien militante y activista, es cuando entiendo que puedo utilizar mis herramientas en tanto que artista para trabajar y tratar de hacer un retrato del movimiento revolucionario, quizás más personal, ¿no? Y desde una perspectiva que es poco conocida, no porque esta lucha no quiera comunicarse o proyectarse, sino porque por razones de seguridad y por una serie de circunstancias es complicado sacar adelante una película o una filmación de esta naturaleza. A partir de toda esta experiencia en Filipinas y después mi retorno a Europa, he seguido haciendo trabajo de solidaridad internacional muy vinculada al Frente Nacional Democrático de Filipinas. He continuado mi labor artística, pero mi vinculación y mi compromiso con la lucha filipina continúa vigente. Y bueno, seguramente la gente sabrá de que el viernes pasado falleció José María Sison, que era uno de los líderes, uno de los personajes más importantes del movimiento comunista filipino. Y bueno, creo que tienes cierta relación con él. No sé si quieres decir algo acerca del fallecimiento del camarada Sison. Sí, creo que en estos momentos no se puede abrir ninguna conversación sobre la lucha filipina primero sin saludar al compañero José María Sison, rendirle tributo y agradecimiento. Ha sido un mes muy duro para la lucha filipina porque, y ahora regreso a Sison, quisiera también saludar al compañero Erickson Acosta,
un gran activista, revolucionario, intelectual, poeta filipino, que ha sido asesinado hace 3 semanas cuando se encontraba organizando campesinos en Filipinas. Esto está vinculado directamente a la actual legislatura, el gobierno, que continúa la tradición de Marcos, de la estirpe dictatorial de Marcos y una persecución y terrorismo de Estado intensificado. Desafortunadamente, hemos perdido también el viernes pasado a José María Sison. Él tenía 83 años, estaba exiliado de Filipinas en Holanda desde el año 87. Él es una figura central, el fundador o uno de los fundadores más importantes y relevantes del partido filipino, de su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo, el New People's Army, y del Frente Nacional Democrático de Filipinas. Su contribución a la refundación del partido, pues ya existía uno antes del 68, cuando él, con un grupo de militantes camaradas, deciden sentar unas nuevas bases para la lucha. Bueno, su contribución en ese contexto histórico fue fundamental, en tanto su estrategia y su audacia política. Si quieres, luego elaboramos un poco más sobre ello. Y fue encarcelado durante la dictadura de Marcos, después liberado por Aquino, y en los años 80 en un viaje global en el que estaba realizando una serie de conferencias o entrevistas, le fue cancelada su pasaporte, su documentación, y solicitó asilo político en Holanda, que le fue concedido en un principio, pero al verse etiquetado o denominado terrorista por los Estados Unidos y otros estados internacionales, Holanda le retiró las concesiones que le había dado en tanto que asilo político. Y sí hay un caso muy famoso legal en el que él logra no ser expulsado de los Países Bajos por razones de seguridad, y sin embargo nunca obtiene la ciudadanía. Entonces, desde el año 87 él ha vivido en Utrecht, donde se instaló una oficina internacional del Frente Nacional Democrático. Se ha dedicado a escribir libros, se ha dedicado a la pedagogía, a dar seminarios, a escribir artículos y a dar perspectivas y clarificar las bases y las razones, el sentido de ser de la Revolución Filipina y de otra serie de cuestiones políticas a nivel global. Por lo tanto, él, una vez que está exiliado, deja de tener ese rol de liderazgo, digamos, del partido, dentro del partido en Filipinas, pero se mantiene como un referente político e intelectual, que ha sido una inspiración para Filipinas y para todo el resto de compañeras de otras luchas y de otras organizaciones. También ha sido mi mentor y profesor y compañero y gran amigo, y estamos muy apenadas de haberle perdido, pero también muy inspiradas y fuertes en sus enseñanzas y en los caminos que ha abierto. Entonces, sí, quiero saludarle desde aquí. A partir de ahora y la semana que viene tendrán lugar una serie de celebraciones y de tributos y de reconocimientos tanto en Holanda como en Filipinas, en otras partes del mundo. Y animo a quien nos esté escuchando a que entre en su página web y a que se acerque a sus escritos, que han sido publicados en sucesivos volúmenes, ya sea a nivel cronológico, abordando una serie de temas, desde editoriales cercanas o vinculadas a la lucha filipina. Incluso aquí en España, otro de mis compañeros ha traducido una de las obras fundacionales para la lucha filipina, que se llama Philippine Society and Revolution, Sociedad Filipina y Revolución, escrita por Amado Guerrero, que es un seudónimo de José María Sison, y animo a cualquiera a leer la traducción al castellano, que está disponible libremente en internet o en la editorial Templando el Acero, o bueno, a contactarme también al respecto. Y claro,
yo según lo que vi en tu película, y después, claro, después de leer Así son también, ¿no? Ellos se consideran marxistas-leninistas maoístas, ¿no? Pero yo te quiero preguntar, ¿no?, acerca de qué es lo que más caracterizarías del pensamiento de Sison, o si aporta algo nuevo al marxismo-leninismo maoísta. El pensamiento de Sison. Bueno, yo creo que lo que hace es integrar o aplicar de manera hábil y coherente y congruente una lectura, un análisis profundo y lúcido del marxismo-leninismo y el maoísmo, ¿no? Él propone un análisis de la sociedad filipina que se define desde la revolución como semifeudal, semicolonial y trata de, maoísmo en el sentido de también entender la lucha de guerrillas aplicada al territorio filipino y la lucha popular prolongada, ¿no?, en su vinculación al pueblo y también en las maneras en las que se cultivan las relaciones tanto fuera como dentro de la guerrilla. Obviamente son situaciones geográficas e históricas muy distintas. Filipinas son 7.000 islas, tienen un terreno muy distinto y pienso que a veces no se puede comparar de manera tan directa una y otra lucha, ¿no?, pero que entienden bien lo que es la lucha de guerrillas y lo que es la vinculación al pueblo y lo que es una guerra popular prolongada y cómo se articula en el caso filipino. La lucha armada es el pilar central de la revolución, pero la lucha armada se descompone o se desglosa en muchas otras tareas, ¿no? Más allá del combate militar, implica lo que ellos llaman base building, que es la construcción de una base vinculada al pueblo, que abre una serie de caminos en muchas otras tareas, y también la revolución agraria. Es decir, yo creo que uno de los temas fascinantes, interesantes acerca del pensamiento filipino es que entiende que pues, el mundo del futuro tiene que verse reflejado en la lucha, en la configuración de la lucha ahora y en las relaciones nuevas que se establecen. De ahí, como has podido ver en la película, una relación con la crítica y la autocrítica se mantiene y se sostiene en todos los ámbitos del desarrollo. El cultivo de la dimensión cultural de la lucha adquiere un relieve muy significativo, la relación con las personas y la transformación sociopolítica y económica de las regiones en las que se implanta, ¿no? Y la construcción de una serie de órganos de poder político que, si bien no acaban de definirse, digamos, en términos de cómo se podrían terminar de construir o configurar una vez culminada la revolución, sí experimentan una serie de desarrollos dependiendo de las regiones realmente admirables e interesantes. Estamos hablando de una lucha que tiene implantación en provincias enteras, es decir, en el sur, quizás en Mindanao, no avanza igualmente en todos los frentes, pero si bien se pueden leer cifras en otros contextos, ¿no?, de que hay 5.000, 10.000 guerrilleros, desde la perspectiva de la revolución estaríamos hablando de unos 25.000 guerrilleros y de cientos de miles de milicias que pueden estar armadas o semiarmadas, que trabajan en otros centros más urbanos o en pueblos y que construyen lugares en los que se detenta, digamos, como llaman ellos, el gobierno del pueblo, y en los que se ha avanzado mucho más allá de lo que tiene que ver lucha armada o combate o confrontación militar con las fuerzas del Estado reaccionario. En Europa, ¿no?, cuando solemos escuchar la palabra lucha armada, ¿no?, muchas veces nos viene a la cabeza, ¿no?, pues 4 personas cogiendo metralletas y disparando a policías, ¿no? Y claro, por ejemplo, yo apunté muy bien de lo que decía un guerrillero, ¿no? O sea, que no solamente era batallar, aplastar las tropas del gobierno, sino que hay muchas más labores, ¿no? O sea, propaganda entre las masas, trabajar en la producción agraria, educar a las masas, armarlas, estimularlas, despertar las conciencias, ¿no? O sea, pues es un poco, sí, o sea,
marxista-leninista más ortodoxo, digámoslo así, o que vive en el corazón del imperialismo, pues tiene otras condiciones materiales que le marcan, ¿no? Un actuar, una praxis política, ¿no? De otras personas que viven, tal vez, como bien has indicado, en una sociedad más bien semicolonial, como puede ser Filipinas, pues la praxis política que deben de llevar es distinta. Y no solamente la guerra popular prolongada que llevan a cabo, como bien se puede ver en la película, es simplemente combatir a las tropas, sino que es construir efectivamente ese gobierno de base, ¿no? Ese gobierno con el pueblo, y muchísimas veces se escucha la palabra masa, ¿no? O sea, constantemente, o sea, ellos le insisten muchísimas veces, claro, si no, sin estar con el pueblo, bueno, el pueblo trabajador, ¿qué es lo que vas a hacer, no? O sea, no, si quieres construir una nueva sociedad, tienes que ir junto con ellas, y no solamente como una especie de tutor o padre, ¿no? Sino que más bien acudir a ellas a ver qué nos dicen, recogerlas, contrastarlas con la teoría y devolvérselas en modo de práctica, en modo de resoluciones, ¿no? Como se podía ver bien en la película. Eso parece que es muy recalcable porque yo creo que desde la mentalidad occidental que tenemos muchos, incluso muchos comunistas, pues a veces nos puede como medio chocar, ¿no? Y igual la guerra popular prolongada nos puede sonar a Mao, a los años 50, pero no, existen aún guerrilleros y revolucionarios y comunistas que siguen desempeñando dicha labor y siguen combatiendo a un gobierno tan reaccionario como puede ser de Filipinas, ¿no? Si te parece, Paloma, empezamos ya de lleno con las preguntas acerca de la película, ¿te parece? Sí, bueno, quisiera hacer alguna observación respecto a los comentarios que estás haciendo. Uno de los principios políticos en la lucha filipina es servir al pueblo. Entonces, si bien no se puede extrapolar la lucha filipina a otros contextos y probablemente quizás difícilmente al contexto que vivimos en Europa, creo yo, la razón por la que hago esta película es porque hay muchas enseñanzas en la forma de hacer o ser de los compañeros que están retratados, ¿no? Y esta cuestión de la relación con el pueblo es fundamental. Tengamos en cuenta que la lucha filipina continúa desde hace más de 50 años. Son 50 años en los que se ha ido fraguando un pensamiento político que va moldeándose en función a la relación, o sea, no solamente al combate militar, a la relación con el pueblo, a los horizontes revolucionarios, a adaptar la lucha popular prolongada a Filipinas. Entonces, cuando hablamos de lucha armada, o sea, una cosa es combate militar, otra cosa es lucha armada. Para ser exitoso, bueno, hay toda una serie de cuestiones, ¿no? Pero una de los pilares centrales es la lucha armada. Como he dicho antes, ellos lo llaman base building, es decir, construir una base. Construir una base tiene que ver con cultivar la relación con el pueblo, es decir, movilizar a las masas, construir una conciencia política y una complicidad desde el compromiso con las personas. Porque en tanto que guerrillero estás para servir al pueblo, transformar el mundo y cumplir tus objetivos revolucionarios es el cambio político, y el cambio político viene de la relación con el pueblo. Cuando ha habido momentos, en momentos concretos, en regiones concretas, como en los años 90, que hubo un segundo movimiento de rectificación, en los que se entendía o se vislumbraba que había posibilidad de avanzar más rápido la lucha, sí hubo una vertiente más militarista, digamos, en el sentido en el que pensaba que había que empujar la cuestión porque se podían avanzar, digamos, a otros estadios de la lucha. Esto en detrimento de cultivar una relación con el pueblo. ¿Qué pasa? Cuando te acercas a la vertiente militarista o bordeas ciertas maneras de hacer de las Fuerzas Armadas del Ejército, que tienen a mercenarios asalariados, estás perdiendo la revolución, ¿no? Pierdes a demasiados compañeros en el campo de batalla y también pierdes posiciones porque pierdes el apoyo del pueblo, pierdes esa complicidad y también pierdes la confianza política. Entonces, una de las cuestiones centrales para la lucha filipina es que tanto dentro de las unidades guerrilleras, cualquiera tiene que cultivarse y desarrollarse en tanto que persona, en tanto que revolucionario, en tanto que pensador político, en tanto que creador cultural incluso. A este ejercicio ellos lo llaman remolding, es decir, dejar atrás las maneras de socialización propias
del universo normalizado y dominante en el que estamos. Que eso tiene que ver con un ejercicio de conciencia y de discusión crítica y autocrítica sistemático y constante, y con cultivar las habilidades y capacidades de cualquiera. Dentro de la guerrilla pensaríamos, ¿por qué dedicar tiempo a que un compañero aprenda a leer y a escribir? ¿Por qué dedicar tiempo a hacer talleres de teatro? ¿Por qué dedicar tiempo a que cada uno desarrolle y cultive sus capacidades de oratoria? ¿Por qué dedicar tiempo a tener una mejor comprensión de la historia y de los principios políticos de la lucha guerrillera? ¿Por qué dedicar tiempo a cultivar, a cambiar las formas de cultivo con las personas, a atender, a crear escuelas, a proporcionar asistencia médica, a tener reuniones constantes y sistemáticas cada vez que se hace una actividad, a hacer talleres de teatro, a preparar obras de teatro para presentar al pueblo, a hacer clases? Cuando no estás en combate, no hay situaciones de emergencias, un campamento guerrillero es una escuela en un frente de guerrilla. ¿Por qué hacer una escuela en un frente de guerrilla? Porque eso es lucha armada. Y realmente eso es una cuestión que yo quería mostrar en la película, entender que sin ese tipo de compromiso, sin ese tipo de comprensión del guerrillero, la comunidad o la construcción de la lucha no puede ser tan sólida y tan robusta. Es decir, que ese tipo de cohesión que se construye desde esos lazos que tienen que ver con los cuidados, que tienen que ver con el compromiso político, que tienen que ver con estar juntas en algo, es lo que hace que en el campo de batalla se ganen las batallas. Y lo mismo al respecto al pueblo. Yo no he tenido la posibilidad de grabar esto por cuestiones de seguridad, porque yo no podía grabar a civiles con compañeros armados, pero soy testigo de momentos en los que nos hemos trasladado el campamento a otro pueblo y del recibimiento que nos han dado. Primero porque ellos son campesinos indígenas que vienen de esas regiones. Segundo porque son digamos, representantes de todo aquello que hace que la vida funcione de otras maneras, en otros sentidos más humanos. Es decir, que no solamente están haciendo la revolución, están defendiendo los intereses del pueblo, están ayudándoles a construir una economía y una relación con los cultivos y con la soberanía alimentaria diferente, están proporcionando un conocimiento y están dejando al pueblo, están proporcionando también instrumentos políticos, económicos y sociales para que estas regiones o estas comunidades puedan tener sus propios sistemas y sus maneras de construirse. Entonces, esta cohesión tan fuerte hace que seas muy poderoso frente al enemigo, siendo que las Fuerzas Armadas tienen quizás mayor número de combatientes, tienen mucha financiación de la inteligencia estadounidense, tienen armas de Estados Unidos, tienen mucho presupuesto, digamos, para el combate. Digamos que tendrían superioridad militar, pero en las regiones en las que su implantación es fuerte, es imposible. Ellos conocen el terreno y tienes el pueblo de tu lado. Cuando tienes el pueblo de tu lado es muy difícil que puedan contigo, ¿no? Y cómo construyes esa relación con el pueblo. Y este es un aprendizaje muy bonito y muy interesante, yo creo, del pensamiento y la práctica filipina, y tiene que ver con también ensayo y error, y tiene que ver con tener la capacidad y la sabiduría de rectificar estos errores. ¿Cómo rectificas estos errores? Poniendo en cuestión constantemente lo que estás haciendo. Y esa capacidad de poner en cuestión la propia práctica política, creo que es una lección muy importante para cualquier revolucionario, para cualquier comunista, seas o no maoísta, seas o no leninista, como quieras, ¿no? Y bueno, estas son, entre otras, lecciones que yo creo que se pueden tratar de aprender a través de la película, que sigue siendo una pequeña cápsula que nos acerca a ciertas cuestiones de la lucha, ¿no? Sí, a mí lo que me sorprendió, ¿no? Muchísimo era que las sesiones de crítica y autocrítica, ¿no? Porque si uno actualmente mira, ¿no? en muchos comunistas occidentales, ¿no? de los que vivimos en el corazón del imperialismo, ¿no? Se da cuenta que tenemos un ego muy grande, ¿no? O sea, en el término no de egoísta, sino más bien de un yo, ¿no? Es decir, muy grande,
y somos bastante... No aceptamos tanto las críticas, ¿no? O sea, sí podemos hacer alguna autocrítica, pero a mí no me critiques, ¿no? En cambio, en la película se ve, ¿no? O sea, como ciertos camaradas decían, no, o sea, a mí hacerme la crítica, ¿no? Porque yo igual no puedo ver bien lo que he hecho mal, lo que he hecho bien, ¿no? Hacerme la crítica, tal, para que yo pueda mejorar o literalmente creo que decían reformarse, ¿no? Claro. No tanto reformarse, sino es un término que se llama remolding, que viene a ser algo así como remoldearse, reconfigurarse, de cierta manera, ¿no? Pero esto viene del maoísmo, ¿eh? O sea, no, es una forma de aplicar un principio maoísta también, la cuestión de la crítica y autocrítica. Sí, pero yo prefiero es que mucha gente que actualmente podrá militar en partidos comunistas sabe perfectamente que la crítica y autocrítica es obligatoria en todas las sesiones de todos los partidos comunistas, ya sea de España, de cualquier país de Latinoamérica o de Asia, me es igual. Pero da la casualidad que en muchos países, sobre todo occidentalistas, porque también tenemos una mentalidad, pues efectivamente, bastante occidental, bastante individualista, ¿no? Como podría decir Mao, liberal, en ese sentido. Somos bastante incapaces a recibir esas críticas. No nos gusta la crítica. No lo vemos como una especie de mejora o como un remoldearse, ¿no? O sea, no lo vemos. En cambio, a mí me llama muchísimo la atención de que ellos lo hacen con total naturalidad. Y eso tiene toda la razón del mundo, porque es que eso nos hace mejorar. Eso realmente hace que valoremos objetivamente los hechos o las labores que se pueden llegar a hacer dentro de un partido o en el caso de los camaradas de Filipinas, de la guerrilla, ¿no? Pero claro, aquí, en muchos países de Europa y los comunistas de Europa es como no tanto no me critiques y si eso te intento dejar yo mal a ti, porque yo te voy a corregir a ti. Y en esa lucha de egos muchas veces que objetivamente, y no se da cuenta la gente, es que nos aleja de la misión que queremos llevar a cabo, ¿no? Y eso sí me llama muchísimo la atención, además, ¿no? Con esa naturalidad que se lo tomaban, ¿no? Bueno, forma parte de la cultura política, pero claro, obviamente yo también he tenido esa experiencia en colectivos y en formaciones políticas fuera de la guerrilla. Vivimos en un mundo que estamos atravesados por las formas de socialización imperantes, ¿no? En el capitalismo, en el patriarcado, en el imperialismo. Es un acierto político y es razonable pensar que si queremos cambiar el mundo tendremos que cambiar nuestras formas de relacionarnos con nosotros mismas y con las otras personas y ponerlo en práctica. ¿Por qué ocurre más naturalmente o más fácilmente en Filipinas? Yo pienso francamente, por un lado, que esto no se debe solamente a este segmento actual de la lucha filipina, que son 50 y pico años de lucha. Pensemos que Filipinas lleva muchos siglos enfrentándose a la ocupación colonial, ¿no? En sucesivas revoluciones, y que hay unas formas y un pensamiento indígena que difiere de Occidente, que ya está ahí, y que estaba conjugado con sistemáticas insurgencias y revoluciones contra la ocupación de poderes coloniales de España, Estados Unidos y Japón. O sea que la lucha actual hunde sus raíces en ello y en una práctica política de lucha exitosa y en otro tipo de cosmovisiones también. Pero sí quiero insistir en que el carácter político en Filipinas se moldea de diferente manera. Cuando estás en un colectivo en Europa, tu vida no está o sea, no te estás, digamos, jugando la vida. Yo creo que ahí, pues estas cuestiones tienen que ver con el éxito del combate militar incluso. Si las relaciones sociales no se formulan por otras maneras y comprensiones del mundo, no puedes sostener el compromiso guerrillero, que es voluntario, no lo puedes sostener. Y cuando no estás haciendo este ejercicio de transformación, es que te van a matar. Sí creo que se talla, que se moldea el talante y el carácter político de maneras diferentes cuando hay un arraigo con el pueblo, hay una cercanía a las personas, hay una práctica política organizativa que es bastante tediosa y poco agradecida, pero es necesaria, y cuando estás jugándote la vida en el campo de batalla, ¿no? Aunque ni siquiera estés en lucha armada. Y es una cuestión que yo aprendí estando en Filipinas, que se lleva con mucha disciplina en la guerrilla, quizás no tanta en otros colectivos que están fuera de la guerrilla,
y que incluso a mí me costó entender, ¿no? Porque había muchas labores que hacer. Yo cuando entro en una unidad guerrillera lo hago con tensión en el sentido en el que no sé qué tanto tiempo voy a poder quedarme ahí por cuestiones de seguridad. Y sin embargo, en todas las escalas de todas las tareas que teníamos que hacer, había que realizar una reunión de evaluación. O sea, de la tarea más pequeña a la más grande. Es decir, vamos a hacer lo que sea, y entonces, ya sea con la unidad más pequeña en términos más generales, hay que tener una reunión en la que todo el mundo ha de participar, en la que se comentan las cuestiones que han salido bien, qué cosas no han salido bien. Y claro, se estaba dedicando mucho tiempo a hacer reuniones y yo pensaba que no teníamos tiempo. Bueno, también como la cuestión de los tiempos y el acelerón es una cuestión ¿no? asociada a la cultura dominante también. Y no obstante, aunque a mí me parecía que dedicábamos o que perdíamos demasiado el tiempo en hacer estas cosas, si te soy franca, prácticamente no había problemas o obstáculos, y he llegado a estar en campamentos de 100 personas para llevar a cabo todas las tareas. Los mayores problemas es que alguien se ha despistado o ha habido alguien que se ha olvidado hacer una guardia. No había, o sea, tengamos en cuenta que se trata de 100 personas que tienen que funcionar como un reloj, con una disciplina militar y con una disciplina bastante fuerte militar. Y no había prácticamente problemas. ¿Por qué no hay prácticamente problemas? Si en cualquier, ya no estoy hablando de estructura militante, se está sistemáticamente poniendo, hablando abiertamente de lo que está pasando, de lo que no está pasando, y cada persona tiene espacio y debe de tener ese espacio para problematizarlo, las cosas van a funcionar mejor. Aparte que también es un ejercicio de humildad. Y es un instrumento bastante sencillo, que es muy difícil de llevar a cabo en otras formaciones militantes en las que yo he estado y en las que he visto y que me han contado mis compañeros fuera, ¿no? O sea, entendamos que la sociedad contemporánea pues está marcada por la corrosión de las relaciones sociales, por el individualismo y también por los miedos, ¿no? Vinculados al ego. Entonces, puede parecer algo anecdótico el hecho de que forzar esa comunicación o esas labores de crítica y autocrítica sean como algo accesorio a la lucha. En la lucha filipina están en el centro. Como están en el centro, finalmente mi balance sería todas las labores que hacen se hacen de manera mucho más eficaz y la gente es más feliz porque se siente cercana a sus compañeros, porque tienes espacio. Al final son cuestiones de cuidados. En la lucha filipina no se habla del feminismo, quizás en los términos en los que estamos acostumbradas, ¿no? Sobre todo ahora en la contemporaneidad, siendo un tema. Pero sí se practica. De hecho, yo empiezo a reconocer o a entender muy claramente ciertos postulados a reivindicaciones del feminismo estando en la lucha filipina y viendo lo que genera, ¿no? Y esto también hace poner en cuestión incluso la jerarquía de la monogamia, de la familia, de las relaciones. Porque de pronto estás en una comunidad en la que todo lo que le ocurre a un sujeto, a un individuo, es competencia del grupo y es una preocupación y es obligación del grupo. Cuando una persona está dentro de una comunidad con lazos tan fuertes y tan sólidos, el combate militar es mucho más eficaz. Por eso digo que decirle a un compañero a veces que no está participando suficientemente en las discusiones es lucha armada. Que enseñar a escribir a un compañero es lucha armada. Que escuchar a un compañero sobre los problemas que tiene con su familia es lucha armada. Entonces creo que es importante que empezamos a entender la lucha armada como algo mucho más complejo que el combate militar. Y en esta lucha en particular hay documentos históricos en los que se problematiza, se estudia y se analiza esto. Y ha habido momentos en los que ha habido una deriva más militarista, ¿no? Con las consecuencias que eso lleva. Y también ha habido otras derivas más parlamentaristas, ¿no? Queriendo alejarse. Pero es interesante la lucha armada filipina porque son más de 50 años y que tienen, digamos, un registro en documentos y que sí puedes estudiar. Y este tipo de cuestiones son herramientas que sí se pueden aplicar a cualquier militancia fuera de ello, pero que es muy difícil de entender, es muy difícil de comprender. Hay una cosa que has mencionado que te me has adelantado, que era que en la película sale, por ejemplo, en un guerrillero que estaba preocupado, ¿no?,
por ejemplo, porque tenía mujer, ¿no? E hijos incluso, y estaba preocupado, y cómo le habla, creo que es pues era al comisario o al jefe del grupo o de la base, y que es un señor mayor, y le decía, ¿no?, que eso tiene que compartir con los demás, que hay que aprender un poco que los problemas individuales, ¿no?, se pueden solucionar mediante el colectivo. Yo creo que eso es una medicina, ¿no? Es un verdadera catarsis para muchas personas, porque aquí tenemos arraigado de que, bueno, los problemas individuales cada uno se los come, cada uno se los trabaja y cada uno tiene que salir adelante por sí solo, ¿no? En cambio, ahí se ve, ¿no? O sea, muchos serán analfabetos, pero saben bastante más de la vida en muchos aspectos que todos nosotros, ¿no? Sí, esta es una pregunta que me hacen mucho, ¿no? ¿Cómo es posible que de pronto se sacan todas estas problemáticas, incluso muy personales y muy íntimas? Yo en mi colectivo no trato las cuestiones personales, a mucha gente le choca. Primero he de decir que la mayor parte de compañeras que están allá es gente muy joven. O sea, estamos hablando de guerrilleros que a lo mejor han estado... Bueno, era una unidad joven, porque decidieron mandarme a una zona que estaba más tranquila y por lo tanto a la gente con menos experiencia militar, que es más joven y se está formando, la mandan allá. O sea que luego hay otras unidades en las que yo no he podido estar, que tienen gente con una forma física, una formación militar más fuerte. Había algunos compañeros que llevaban poco tiempo en la guerrilla, había otros que llevaban 6 años, 7 años. Hay una diferencia abismal en términos de madurez de carácter y de madurez política. Tenía compañeros de 22 años, que realmente en el mundo de fuera parecerían personas de 40 años. Porque se está constantemente... O sea, hoy en día, y ahí te das cuenta cómo vivimos en una sociedad muy infantilizada, en el que la cuestión de la resiliencia y la madurez personal no se está cultivando, porque eso se cultiva también en común, ¿no? Y estas cuestiones, bueno, que se han hablado mucho desde muchos espectros de la política, lo personal es político. Como decía antes, hay una serie de protocolos incluso y de principios respecto a las relaciones personales. Si tú tienes una pareja en la guerrilla y tienes problemas con esa pareja, tu grupo puede decidir, os tenéis que separar, no estáis bien. Y eso es otra cosa que escandaliza a la gente. ¿Cómo es posible que alguien se meta en mi relación personal? Primero, esta persona no te pertenece. Segundo, quizás sí queremos vivir en un mundo en el que los problemas que yo tenga en mi relación sentimental competen al resto de las personas. Porque, y que incluso la jerarquía, que incluso mis relaciones de camaradería o personales con otros compañeros puedan estar tan igualadas como mi relación sentimental. Esto está rompiendo y cuestionando la jerarquía de la monogamia y de la familia, que es una cuestión que se ha problematizado desde el comunismo, pero lo está haciendo de manera práctica y actual. Entonces, si yo estoy en una lucha y no solamente estoy haciendo un ejercicio de crítica y autocrítica política, pero tengo un problema con mi familia y la guerrilla se hace cargo, es decir, yo tengo hijos fuera, no sé cómo pagar y no sé cómo sacarles adelante, yo sé que el partido se va a hacer cargo de ello. Si yo tengo un familiar enfermo, yo sé que el partido no me va a dejar solo. Y esto forma unos cuadros políticos muy comprometidos. Y esto ha sido un error también en formaciones políticas y de partido, como hemos visto, no hace falta que dé ejemplos, fuera, en las que tú estás en el partido, pero de pronto te ves en una situación desplazado y el partido no se responsabiliza. Si yo estoy en un lugar en el que estas cuestiones o estos compromisos están hasta ese grado, la lucha política es mucho más poderosa. Es una elección política. Es una elección política. Pero bueno, hay que hacer un ejercicio, o sea, hay que... y de facto, sí hay una transformación de las relaciones sociales. Hay una transformación de ti, de tu relación contigo mismo, de tu relación con el mundo y de las transformaciones sociales. Es decir, que no puedes esperar a tomar el poder político para empezar a cambiar el mundo, porque entonces vas a tener que cambiarlo desde la jerarquía de arriba a abajo, ¿no? Ahí se entiende que la revolución tiene éxito en tanto que ya está haciéndose entre quienes son agentes revolucionarios. Y esto es una elección política. Porque cuando pues quizás se lleguen a otros estadios más avanzados de la lucha, ahí hay
ahí hay una cultura política, hay una práctica y hay una conciencia. Hay una conciencia de clase y una conciencia política. Y esto no solamente se aplica a los guerrilleros, también se aplica en los pueblos, en las formas de pensar. Y en este caso concreto de la película, quien está hablando con él, que es una persona mayor, es su padre. Su padre no es guerrillero, él es un líder indígena, porque, como he explicado antes, las, digamos, formas de gobierno del pueblo se conjugan bien con las formas del liderazgo de las comunidades que existen en su práctica y en su pensamiento político. Y ahí su padre sí estuvo dispuesto, o sea, siendo civil, estuvo dispuesto a arriesgarse porque ya estaba bastante perseguido y a dar la cara. Entonces él está hablando con su padre, pero su padre tiene, por momentos, quizás ha formado parte de la lucha guerrillera. En esos momentos estaba fuera y estaba participando en otra serie de tareas políticas. Su padre ni siquiera reconoce que sea su padre, le está hablando igual que le hablaría a cualquier camarada. Además, lo que has dicho en un momento, ¿no? De que, claro, el partido, ¿no? Tú puedes ayudar a que el partido vaya hacia adelante, pero claro, en el momento de que a alguno le puede ir mal o lo que sea, es como, efectivamente, o sea, muchas ocasiones, sobre todo esto pasa en el mundo occidental, yo las experiencias que he hablado con distintas personas ya en el mundo comunista asiático, es diferente, pero un mundo occidental parece, ¿no? Como que literalmente estás como dentro de una especie de empresa privada, digámoslo así, a ver, es un poco exagerado lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, ese es el paradigma que tenemos en cierta manera. Tenemos el paradigma de la empresa privada, ¿no? Entonces, pues... Efectivamente, parece que se extrapola también a esta cuestión, porque claro, tú ayudas a que esto se construya y demás, pero tú puedes tener vaivenes personales y demás, y te ves prácticamente desplazado, abandonado. O sea, te pueden ayudar muy buenos camaradas, pero no ya a nivel incluso como ellos, como persona, ¿no? Como también personal, por igual te puedes llevar bien o lo que sea. Pero ya no tanto como camarada del partido, ¿no? O el propio partido. Ahí se ve también por qué, una de las razones del por qué puede ser ya infructuoso, no infructuoso, pero que estamos a la zaga en Europa respecto al movimiento comunista. Y hay que apuntar una cosa muy importante, que es que efectivamente, o sea, si queremos construir un mundo nuevo, hay que empezar a engendrar esas relaciones desde ya. Si no, o sea, el propio Marx decía, o sea, las nuevas relaciones del mundo socialista se engendran dentro del modo de producción anterior, ¿no? O sea, y claro, aquí la película se ve muy bien, ¿no? Que es de facto en la práctica que lo están haciendo. Y eso a mí, por ejemplo, pues, me chocó bastante cuando estaba viendo la película, porque dices, joder, es realidad, o sea, esto lo hacen, o sea, esto es verdad, o sea, hay gente que lo hace de verdad. Y yo tengo experiencia en otros grupos, o comunistas y demás, aquí en España, es que no se da. O sea, no se da, pero allí se da. Y es como, para mí, o sea, fue como, no sé, como una especie de brillo, ¿no? Digámoslo así, una especie de esperanza que hay. Y dices, pues todavía queda gente realmente en el mundo que va a dar su vida por el comunismo, para dar su vida por un mundo nuevo. Y eso realmente es muy enriquecedor, ¿no? Porque hay un detalle en la película muy interesante, ¿no? Que cuando están estudiando, por ejemplo, y hablan creo que mencionan a comunistas de Occidente, ¿no? De que se basan mucho más en citar a Marx, a Lenin, a Mao, y que son muy buenos académicos y demás, pero que luego no hay esa plasmación en la práctica, ¿no? Ellos la importancia que le daban a que a plasmarlo en la práctica. Y eso creo que también es una gran enseñanza que nos dejan los camaradas filipinos, ¿no? ¿Tú cómo vivías esos estudios y luego cómo insistían en ponerlo en práctica? ¿Cómo vivías tú eso con ellos? Bueno, yo creo que algo muy interesante respecto al pensamiento, bueno, que puede parecer no exclusivo del pensamiento filipino, es que como que rompe hábilmente ese binomio teoría-práctica, ¿no? Sujeto-objeto. Es decir, el objeto, como el Estado como un objeto, la revolución como un objeto, como una representación, o bueno, incluso cómo se hace ese análisis, ¿no? Ese análisis de las condiciones materiales y de qué manera se destinan las tareas de ahí. Esa relación objeto, esa relación con la representación sujeto-objeto se problematiza de manera muy inteligente. Realmente yo creo que el hacer
el hacer del pensamiento, el hacer político filipino es indistinguible del pensar político filipino. Entonces, y que sí, cuanto más cerca esté tu quehacer político de la realidad de la vida, de las personas, del trabajo organizativo y de la lucha sobre el terreno, mejor piensas. Cuanto más distanciado esté tu mirada de la realidad sobre el terreno, peor piensas. Entonces, de alguna forma, como que reducen esa distancia, ¿no? Siendo un partido con su jerarquía, con un comité central y con centralismo democrático. Es decir, que estamos dentro de unas estructuras, pero la manera de organizar el partido, sobre todo teniendo en cuenta que están distribuidos en muchas islas, es romper mucho esa verticalidad o sea, acercar lo más posible el pensar político al hacer político. Por eso el liderazgo del partido, el comité central, son guerrilleros, está dentro de la guerrilla. Por eso José María Sison, si está en Utrecht, no puede tomar decisiones políticas, puede asesorar decisiones políticas. Él no tiene competencias para tomar decisiones políticas, porque si las decisiones de lucha se toman desde el exilio, va a haber problemas. Y eso creo que también es una lección política importante. No sabemos quién es Marcos Balbuena, igual son varios. No sabemos quiénes son los líderes del Comité Central, pero los líderes del Comité Central están en la lucha armada y están haciendo las mismas tareas que hace un chico joven que entra en el rango. Es decir, tú tienes una serie de responsabilidades políticas, las tareas son iguales para todo el mundo. Sí hay centralismo democrático, pero yo creo que se hace de tal manera que hay muchos estadios intermedios, entonces hay una organización de las responsabilidades y de los análisis bastante compleja, pero que permite que siempre esté pegada al terreno de la realidad, de la relación con las personas. Eso es un gran acierto político. Es un gran acierto político. Y respecto a lo que decías antes, bueno, hay una cita muy famosa que me gusta mucho, no sé si no es tan comunista, pero de una feminista que es una inspiración para mí, Audre Lorde: no destruirás la casa del amo con las herramientas del amo. Entonces eso lo tienes que problematizar. O sea, si no puedes trabajar revolucionariamente con las herramientas del mundo en el que estamos, todo esto lo tienes que romper. Y sí creo que uno de los éxitos de la lucha filipina es reducir esa distancia entre la realidad y el pueblo, siendo una estructura de partido, digamos, clásica, ¿no? Con esos estamentos, pero sí hay muchas capas intermedias y hay una distribución de las responsabilidades que hace que no pierdas pie de la realidad, que no pierdas pie. Yo diría más bien, más que semejanza, ¿no? Un partido clásico comunista, yo lo cogería más como el Partido Comunista Chino de Mao, ¿no? Ese sentido, no tanto lo del, igual tal vez el PQS o el Partido Bolchevique, ¿no? Porque es verdad que ellos no practicaron tanto la guerra popular prolongada, bueno, no la practicaron, fue otra estrategia, sino más bien, ¿no? La China de Mao, y concretamente la lucha que lleva a cabo Mao, ¿no? Por eso mismo se llama marxistas, leninistas, maoístas, ¿no? Uh-huh. Y hay una cosa que sí te quería preguntar, que no sale en la película, me imagino que eso sería por cuestiones ya de seguridad y demás, pero te quería preguntar a ver cómo afluye las masas, es decir, cómo pasan muchos jóvenes, porque la mayoría de jóvenes, ¿no?, a formar parte de la guerrilla, ¿no? ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿cómo acaban interesándose para sacrificar literalmente su vida por una causa mayor, ¿no?, como puede ser la causa de la revolución en Filipinas? Uh-huh. Bueno, primero quería decir que esta película la grabé en 2015 y que algunos de los compañeros que figuran allá han fallecido en combate. O sea que sí, obviamente el riesgo para la vida, aunque pienso que son vidas muy dignas de ser vividas y más allá de lo terrible que es una guerra y el campo de batalla, porque se exponen a situaciones muy traumáticas y muy duras. O sea que no idealizar o ser nostálgica de esos lugares es una cuestión bastante peligrosa porque es muy dura, o sea, tanto físicamente, emocionalmente. Tienes que tener una madurez y una resiliencia psicológica muy fuerte para afrontar situaciones tan traumáticas, muy fuerte. Y también yo creo que la cohesión social, el apoyo de los compañeros es fuerte en ese sentido.
es difícil entender por qué un compañero... Bueno, primero, hay ciertas regiones en las que el pueblo ya tiene como un compromiso, una concienciación política, un recorrido, o sea que las personas civiles ya están dentro del marco de la lucha de la revolución. Entonces puede ser natural. Por ejemplo, este compañero James está hablando con su padre, y él y su hermana, que sale en la película también, ella es instructora política, ellos han vivido eso, ¿no? Para ellos lo natural es luchar por cambiar el mundo y han crecido en ese compromiso. Pero hay otras regiones en las que esto no pasa. Y entendamos también cuáles son las circunstancias del campesinado y de la población en general en Filipinas. O sea, son situaciones en las que vives en una tensión y unas condiciones de explotación que son brutales, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. ¿Qué horizontes, posibilidades de vida tienes en tanto que indígena campesino, sin ninguna posibilidad de acceso a educación, a sanidad, a derechos, a legitimidad o a existir? O sea que entendamos que en muchas regiones la manera en la que las comunidades sobreviven, tanto a las condiciones económicas y políticas como al ataque de compañías madereras, minería a gran escala, monocultivos, expropiación de tierras, militarización, es gracias al New People's Army. Y entre vivir oprimido o explotado o en esas condiciones y formar parte de un proyecto político y de un contexto social de esa naturaleza, yo también entiendo que digas, prefiero, ¿no? O sea, prefiero tener una vida digna, pero una vida en estas condiciones, aunque sea jugármela, que estar en otro escenario, ¿no? En el que la vida no tiene sentido, en el que tu vida tampoco vale nada. O sea, entendamos que los contextos en los que estamos viviendo en Europa, esto es a veces cuando hablan del 1% y el 99%, digo, no, para que el 20% del mundo, el 15% del mundo vivamos así, el resto del mundo vive como están viviendo en Filipinas. O sea que a veces, más allá del horizonte revolucionario, el New People's Army es la única manera en la que hay comunidades que sobreviven, porque les están protegiendo, porque están defendiendo la tierra, porque están proponiendo nuevas formas de cultivar, de cultivos orgánicos, de transformar, de proporcionar herramientas y otras semillas, de proporcionar herramientas para tener la soberanía alimentaria, que están evitando la expropiación y el desplazamiento de tierras, y están construyendo escuelas y están proporcionando asistencia médica, están transformando un mundo mejor. Yo he estado viviendo en zonas en donde no estaba operando el New People's Army y he estado viviendo en zonas rojas, las llamadas zonas rojas. Es difícil la vida en las dos zonas, pero hay una diferencia abismal. En las zonas donde no opera el New People's Army, tu vida no vale nada. Eres un campesino pobre y trabajas por un poco de arroz, o trabajas en un monocultivo, o trabajas para otros. Y tienes que comprar semillas y pesticidas a los precios que marca el mercado en connivencia con el Estado y venderlo a los precios que marca el Estado en connivencia con el Estado. Es decir, que solo consigues una cantidad irrisoria para sobrevivir. Y eso en todo. Entonces, en esas circunstancias como de impunidad y como de ataque del capital y del Estado tan fuerte, no es nada descabellado decir, yo me voy ahí. Aparte, y en estas zonas, la única forma en la que muchas comunidades tienen de defenderse o sea, es una cuestión de supervivencia más allá de la revolución, ¿no? Y luego pienso que también son vidas muy dignas de ser vividas. O sea, cómo yo he aprendido a escribir, cómo yo he aprendido a hablar, cómo yo he aprendido de historia, cómo yo he aprendido... O sea, es que es una escuela. Pero bueno, igualmente, insisto, no hay que idealizarlo. No hay que idealizarlo. Porque cualquier guerra y revolución es durísima y muy traumática. Pero pienso que estando ahí es muy comprensible. O sea, yo estuve también... Mucha gente me dice, bueno, como que qué complicado, ¿no? Entrar para ti en un frente de guerrilla. Para mí fue maravilloso. O sea, es cierto que yo no estuve en un momento como de confrontación o de combate o de emboscada, pero para mí fueron unas semanas, un tiempo extraordinario realmente. O sea, que en cuanto a
al contexto comunitario y social, es muy comprensible que optes por ello, a ser un campesino explotado, o un campesino asesinado, o un campesino despojado de todo, o un indígena que no vale nada. Al fin y al cabo, ¿no? También emana de las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Que acaben en las guerrillas, ¿no? Y más aún cuando se está viendo lo que tú has dicho, ¿no? La diferencia que puede haber entre las zonas que son tratadas, ¿no? Por los campesinos corrientes y las llamadas zonas rojas, ¿no? O sea, que a nosotros, o sea, porque la mayoría de la gente que nos está viendo es de países occidentales, ¿no? Y nos cuesta pensar, ¿no? Que uno acaba dejando atrás, pues no sé, la vida más, digamos, lo más cómoda, ¿no? Para jugarse la vida por una causa, por la revolución, ¿no? Pero realmente hay gente que lo hace y hay gente que lo ha hecho en la historia. Y al fin y al cabo, pues, porque son las condiciones. En otras condiciones, pues, otros tendremos otros tipos de lucha, pero allí es lo que está llevando a cabo. Y lo que te quería preguntar, o sea, has medio contestado parcialmente, pero ¿en algún momento te temiste por tu vida o así en las bases en las que estuviste? O sea, has dicho que no fue en un momento de emboscada ni nada, pero ¿en algún momento hubo algo de peligro en las que grababas? Bueno, o sea, es interesante esta pregunta. Creo que cómo yo me haya sentido, si era peligroso para mí, tampoco importa tanto, pero ahora vuelvo a ello. Otra cuestión que creo que se ve en la película, a mis compañeros de la película que salen allá, ¿se les ve muy tristes? ¿Se les ve mal? Les ves como jodidos, como, uff, qué vida más dura llevan. Es una vida muy dura. Yo pienso por mi experiencia que son más felices que la gente que me encuentro en el mundo de fuera, porque creo que la felicidad viene de otras cosas, francamente. O sea, más allá de la dureza de la vida y de la complicación de construirla así, pienso que son personas que tienen como una base de principios, una politización y también una forma de estar en común que hace que sean sujetos mucho más felices. O sea, que ciertas como hemos intercambiado, ¿no? Ciertas comodidades, supuestamente comunidades, por mucho bienestar y habrías pensado que son campesinos pobres que incluso se llaman a sí mismos pequeños burgueses y vienen de las capas más bajas de la sociedad. No es gente infeliz y tienen vidas muy dignas de ser vividas y muy felices en muchos sentidos, aunque insisto, pues no se pueden idealizar de ninguna manera. Y esta película fue milagrosa porque cuando en el momento en el que yo propuse al partido, propuse un proyecto para sacar adelante la película. Eran las elecciones antes de que se eligiese a Duterte en 2015. Entonces se rebajó un poco el grado de intensidad militar y me dieron permiso. Pero es cierto que una de las premisas es que ellos tienen unos sistemas de inteligencia y de seguridad bastante sofisticados, que, como te he explicado antes, y todo un protocolo fue muy complicado organizarlo y bastante arriesgado. Y no hace falta, si tienes más tiempo os explico algún detalle más, pero la premisa era, vete, tendrás que negociar con tus compañeros allá qué puedes filmar, qué no puedes filmar, a quién puedes filmar, a quién no puedes filmar. Sí podrás filmar caras o no, porque claro, ellos están en la clandestinidad. Esto ya va más allá de mí como artista o como compañera. En el momento en el que ellos muestran su cara en la película, son un target de los militares. Si ellos salen de la clandestinidad, están muertos. Entonces, esto es una cuestión a negociar allá con quien te llegue. Yo no sabía qué iba a poder hacer. Y ya puedes filmar como si no hubiese mañana, porque como hay el más mínimo problema en términos de seguridad, vas fuera. Porque si te matan, van a decir que te hemos matado nosotros y que los terroristas. Y no nos vamos a arriesgar a que ocurra eso. Y no tienes formación militar, ni puedes ir armada, etcétera, etcétera. Eres una carga para el resto de los compañeros. Y esa unidad tuvo que reconfigurar, digamos, las tareas que iba a hacer ese tiempo para ajustarse a tener a 2 personas que no van armadas, que no tienen formación militar, que si hay una emergencia, hay un movimiento,
hay que cargar con ellas, o sea que sí hay una serie de riesgos que se corren y que no querían correr con ellos. Lo que pasa es que era una zona más tranquila, donde había mucho apoyo por parte del pueblo, ellos tienen sus sistemas de inteligencia y efectivamente me fui porque hubo un problema de seguridad. Un día llegó en toda mi región, esto es un tema interesante, ¿no? En términos de rango político y de responsabilidad política suele haber más mujeres, hay un porcentaje menor de mujeres en la guerrilla, pero hay más mujeres que tienen responsabilidades y un rango más algo político. La comandante que estaba en mi área, que no puede obviamente no podía salir en la película, salió un momento de espaldas, dijo: tenéis 2 horas para recoger todo y salir, porque en una unidad cercana los militares habían detenido a unos compañeros campesinos acusándoles de ser guerrilleros y en la unidad habían decidido parar al furgón de la policía, tomar como rehenes a los militares y liberar a los campesinos, y estaban esperando una respuesta. Y de hecho cuando salimos, fue un drama horrible porque yo sabía que no iba a volver a ver nunca más a mis compañeros y por más que rogué y rogué, dijo 2 horas y fuera. Y de salida sí vimos a la otra unidad y vimos a los 2 militares que tenían de rehenes, que también es una táctica política que tienen ellos, ¿no? A veces tienen rehenes, cogen como rehenes a militares y los tienen 1 semana o 2, más o menos vigilados, pero bueno, conviviendo en las mismas condiciones, y luego los sueltan. Es una manera de propaganda. Hay gente incluso que ha dejado, es como darles una oportunidad de concienciación o de propaganda. Los militares pues no tienen obviamente esas maneras y esas formas, o te matan o te torturan o acaban contigo. Y tristemente pues no pude prolongar más mi estancia. Para mí idealmente habría querido quedarme varios meses. Después regresé a Manila, pedí permiso para volver. Estuve esperando bastante tiempo hasta que me dijeron: olvídate, no vas a volver. No vas a volver, es demasiado peligroso, es demasiado arriesgado. Entonces, bueno, sí que fue una ventana de oportunidad muy afortunada, que creo que no ha tenido nadie, y desde luego nadie ha vuelto a tener desde entonces. O sea, ahora no mandarían a nadie. Ellos siempre quieren que la gente entre, pero a lo mejor en tanto que periodista o compañera cineasta, te permiten entrar un día, hacer algunas entrevistas y salir. Tener a alguien conviviendo ya es complicado. Es mucho más arriesgado y peligroso. Pero no, francamente yo no tuve en ningún momento sensación de estrés o malestar o de peligro, y es como un poco frívolo incluso que lo diga, ¿no? Porque al fin y al cabo pues yo estoy en un lugar de privilegio en tanto que europea, que yo puedo salir de allá y volver a Europa. Si volviese a Filipinas, que no puedo volver, mi vida estaría en peligro, pero su vida corre mucho más peligro. Entonces, bueno, decir que yo hubiese tenido miedo o que me estaba jugando la vida es un poco injusto respecto a su situación, pero no, nunca lo sentí así en absoluto, y realmente sí confiaba mucho en mis compañeros, y creo que es imposible para ninguna unidad del Estado avanzar sin que toda la guerrilla sepa exactamente dónde están, porque el pueblo tiene muchos ojos, y cuando tienes al pueblo de tu lado, tienes todo en contra. Sobre todo en esas regiones. Hay una cosa que acabas de mencionar, ¿no? Cuando me preguntabas, ¿no? A ver si veía alguno triste o lo que sea, es que no solamente triste, sino que además hay una escena, ¿no? En la película que, por ejemplo, están hablando varios compañeros, ¿no? De que uno, por ejemplo, había sufrido tortura, ¿no? Por parte de las Fuerzas Armadas, y no sé, esa naturalidad, esa es que era incluso, no sé, a mí me pareció un poco surrealista, ¿no? No para ellos, pero para mí sí, ¿no? En plan de, joder, ¿con qué naturalidad lo están hablando, no? O sea, tal, a mi hermano, tal, los torturaron, nos cogieron, tú eres del nuevo ejército del pueblo filipino, además, y dices, joder, pero, o sea, estás contando tranquilamente a los compañeros cómo fue torturado por los militares, o sea. A ver, hay situaciones muy traumáticas, y sí hay casos de crisis emocional, de depresión y de crisis de estrés postraumático que yo he vivido con compañeros, porque las situaciones son muy duras. Hay otro compañero que cuenta en la guerrilla, a quien, por cierto, su hermano había muerto en combate hacía pocos meses, que cuenta una situación muy dura en la que pues en una situación de combate se dispersan, se separan en grupos, y entonces están caminando. El bosque, como se ve en la película, el bosque tropical es muy denso, y una mañana vieron un movimiento, pensaron que era el enemigo y dispararon para darse cuenta que habían asesinado a sus propios compañeros. Y ahí él se va de la guerrilla y estuvo 2 años de baja con una depresión enorme. Eso es muy duro.
Claro que hay crisis, claro que hay traumas y crisis, y hay situaciones como una compañera del equipo médico en la que pues en el campo de batalla hay que hacer una retirada. Hay varios compañeros que están muy heridos, pero no puedes llevarlos a todos y tienes que elegir quién tiene más posibilidades de sobrevivir y dejar al resto desangrándose. Y siendo que el otro que se queda desangrándote, a quien dejas atrás es tu compañero sentimental y tienes que hacerlo. O sea, lo que quiero insistir es que hay experiencias humanamente durísimas y muy traumáticas. Y si no fuese, como he apuntado antes, porque se cultiva tanto la cohesión social, porque la comunidad, tanto guerrillera como del pueblo, es muy fuerte en cuanto a lazos, es muy robusta y muy sólida en cuanto a relaciones de confianza y trata de cultivar y de desarrollar la madurez, ¿no? Ya no solamente las habilidades políticas o las habilidades en toda una serie de tareas o de capacidades que son muchas las que puedes llevar a cabo en la guerrilla, ¿no? Porque te puedes dedicar a labores de logística, te puedes dedicar a tácticas militares, a educación, a ser parte del equipo médico, puedes ser instructora política, puedes estar más al tanto de investigaciones sociales, puedes estar haciendo de enlace, o sea, hay muchos talentos y muchas capacidades que se pueden desarrollar en este contexto, pero una de las cuestiones centrales es que cada persona crezca. Entonces, si siendo una comunidad tan robusta, tan fuerte, esto hace que las personas sean más resilientes y cultivando como este carácter de las personas y también dando muchas responsabilidades y confianza a los compañeros, se van haciendo personalidades con mayor madurez y eso hace que seas más resiliente, pero eso no te quita la experiencia traumática y momentos de desmoralización y de desesperación absoluta. Ahora, si no tienes personalidades fuertes en este sentido, es imposible que puedas sostener una vida así, ¿no? Pues porque aparte la participación es voluntaria, más allá de que el partido, si eres guerrillero, pueda ayudar a tu familia económicamente o haya como una serie de recursos afuera. La única manera de sostener una unidad guerrillera es desde esa unidad. Pero sí son situaciones muy traumáticas y son situaciones que creo que en las formas de socialización que tenemos ahora y como las personalidades en esta sociedad no serían capaces de resistir y de soportar, no podrían. Y en ese sentido sí para mí era admirable el grado, como la dimensión adulta de personas que hacen infantiles a chavales de 20 años, de 25 y de incluso 30. La instructora política de mi unidad, Joan, era más joven que yo y a mí siempre me parecía que ella era mucho mayor que yo. Y Tuloy, que era como el comandante más o menos en otro rango de la misma unidad, él tenía mi edad y me parecía como alguien 20 años mayor que yo, ¿no? En su talento, en su manera de llevar las cosas y como en su desarrollo personal. Sí se nota mucho una diferencia y es necesario tener esa fortaleza de carácter para enfrentar las cosas, pero eso no quita el dolor y las dificultades. Pero al fin y al cabo eso lo sobrellevas mejor, ¿no? También hay esta cosa lúdica, perdona que te interrumpa, hay como esta dimensión también bastante lúdica que se cultiva, o sea, de hacer un poco de cómo es posible que en la guerrilla digan, no, es que hay que dedicar tiempo a escribir poesía, hay que dedicar tiempo a no hacer nada. Yo decía, ¿cómo que no hacer nada? Si tenemos que grabar más cosas, que no, que ahora de esta hora a esta hora no se hace nada, o estudio personal, o charlar con las compañeras, o juegos, o hay un día cultural en el que se hacen canciones, se hacen juegos, se prepara una obra de teatro. Eso no computa como ocio, sino como una parte íntegra de la vida y también como de la vida política. Hay que hacer un día cultural con el pueblo en el que se han preparado durante 3 días una obra de teatro, ¿no? En la que de alguna forma se sintetiza o se caricaturiza ciertas situaciones políticas y se problematizan y se habla como de las respuestas que puede dar el pueblo. Pues es una forma muy eficaz de politizar a la gente, porque es hacer accesibles problemáticas políticas al pueblo, pensarlas y hacer un poco desde el humor, porque pues también se hacen bromas. Entonces hay mucho espacio para la distensión, el humor y el juego. ¿Cómo es posible que en una unidad guerrillera eso se
Y no sé, y realmente no hay esa como demarcación entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio, sino como son partes de la vida. Y realmente la vida no se hace tan pesada con eso. O sea, hay una actitud con una relajación mucho mayor, ¿no? Como hay una energía más tranquila, menos tensa y como un humor que está muy presente en las relaciones. Yo realmente te prometo que me reí muchísimo, muchísimo haciendo esa película, pero muchísimo. Y muchas veces grabando decía, por favor, vamos a dejarlo porque es que no puedo más. O sea que insisto, no se puede idealizar, pero sí era una cosa importante. A veces casi se les ve demasiado relajados, ¿no? Pero también mostrar esta dimensión de que la cosa no tiene que estar, o sea, la vida es dura, pero no trata de estar en sufrimiento y en desgarro constante. El sufrimiento, la depresión, la ansiedad, la tensión tiene que ver con la alienación social y con las formas de socialización y las estructuras sociales que tenemos hoy en día. Entonces, pues sí, yo creo que se vive la vida ya de manera más digna y humana. Pero como también se ha vivido en otras comunidades, o sea, esto tampoco es exclusivo de la lucha filipina, ¿no? Hay otros contextos de lucha en los que también se ha practicado y se ha cultivado esto. Pero es una cuestión política interesante e importante a plantear. O sea, la lucha es estar todo el tiempo. También hay esta mirada occidental, ¿no? Por la que piensas, bueno, si son campesinos pobres, no tienen recursos, son del sur global, no tienen, o sea, tienen una consideración de segunda respecto a, ¿no? Nosotros tenemos tarjetas de crédito y pasaportes europeos. Han de estar fatal, han de estar sufriendo mucho, ¿no? Deben de estar todo el día llorando. Y eso sí que es una caricatura bastante extravagante de la mirada de Occidente hacia estas otras geografías, ¿no es así? También hay una serie de películas que se hacen como supuestamente verosímiles respecto a retratos ¿no? de conflictos sociales, incluso en Filipinas, en los que se habla de situaciones con campesinos y se les ve siempre deprimidos y llorando. Yo decía, yo no sé de dónde han sacado esto, debe ser gente que no ha pasado mucho tiempo en el campo y debe de pensar, pues han de estar fatal y muy deprimidos viviendo en esas condiciones, ¿no? Y es esa mirada que también hay que descolonizar un poco, esa mirada que tenemos desde acá. Sí, además, o sea, la película se ve, ¿no? Has mencionado lo del teatro, ¿no? Además, o sea, es perfecto para efectivamente politizar, ¿no? Porque aparte de, sí, meter unas ideas en la mente de la gente, o sea, les estás con la interpretación, con lo que el contexto que estás planteando con ese juego, ¿no? Con ese teatro, ¿no? Haces que literalmente los que están viendo eso asimilen, ¿no? Por qué luchan, por qué les va a ayudar la guerrilla, o los propios guerrilleros se pueden cerciorar, incluso reafirmarse en su misión, ¿no? Me parecía una cosa bastante que eso no, que sería muy difícil de hacer eso efectivamente en Occidente, ¿no? Y a fin de cabo es que yo creo que la gente comprenda, ¿no? Es que lo que hacen los guerrilleros es construir literalmente una vida nueva, una sociedad nueva. Desde la práctica, o sea, desde abajo, desde el barro de la revolución, ¿no? O sea, literalmente, ¿no? O sea, claro, y eso es muy difícil pensarlo desde Occidente, ¿no? Y ya para ir un poco terminando ya la entrevista, te quiero preguntar, ¿no? Acerca de en qué situación se encuentra actualmente la guerra popular prolongada y si ves un incremento, ¿no? En la guerra popular prolongada de aquí, no sé, a 10, 20 años o si se va a decaer, si va a aumentar, no sé, ¿cómo ves tú el panorama en Filipinas? Bueno, ahora mismo, después de las últimas elecciones y de la presidencia de Marcos, bueno, el término de Duterte fue muy duro, sí fue más visible, digamos, a nivel global, esta guerra absurda contra las drogas, que era una guerra contra los pobres, y bueno, y esta terminación tan violenta. Duterte entró en el gobierno bajo la promesa de abrir las conversaciones de paz con el movimiento revolucionario. Por cierto, esto es un tema que quisiera explicar porque también es una cuestión importante para la lucha. Como he explicado antes, el pilar central de la lucha filipina es la lucha armada, que también he elaborado, se desglosa en muchas otras tareas, ¿no? Y de esto hemos tratado bastante, pero también
se abren otros frentes de lucha, que son la lucha parlamentaria. El Frente Nacional Democrático es una estructura legal, digamos, que tiene la agencia para representar al Partido Comunista en las negociaciones de paz y que es un paraguas bajo el que se integran una serie de organizaciones legales que, pues como Carapatán, la defensa de los derechos humanos, movimiento obrero, movimiento sindical, lucha del movimiento indígena, movimientos de mujeres y feministas, educativos, de profesores, movilización estudiantil. Realmente son decenas y decenas de organizaciones activistas que no tienen por qué estar conformadas en absoluto por miembros del partido, pero que sí pueden trabajar, incluso organizaciones religiosas, ¿no? Como Rural Missionaries of the Philippines, y que trabajan en la dimensión legal para sacar adelante una serie de transformaciones o una militancia en diferentes ámbitos. Y esto lo engloba el Frente Nacional Democrático de Filipinas. Y otro tercer bloque de lucha son las negociaciones de paz, ¿no? Muchas veces se ha criticado también a Filipinas esta cuestión de siempre estar abierto a negociar con el enemigo, pero sí es cierto que si bien no se espera realmente en términos prácticos que el conflicto se vaya a resolver mediante un acuerdo de paz, porque la postura de la lucha filipina es que se terminaría el conflicto cuando se aborden las raíces las raíces de la problemática, y eso exigiría una serie de transformaciones políticas, sociales, constitucionales tan fuertes que, pues ya no solamente Filipinas, sino los Estados Unidos no lo permitiría, ¿no? Pero sí es una manera de llegar a una serie de acuerdos unilaterales y bilaterales, como Yarsi, Carril. Hay una serie de documentos que se han firmado, que están legitimados por terceras instancias internacionales, o por mediadores internacionales, o por observadores internacionales, en este caso Oslo y otras entidades también median en esto, y que si se violan, son documentos que se han firmado y que tienen vigencia, que si se violan, se pueden problematizar. También es una manera de proponer una serie de transformaciones o de horizontes de transformación desde el punto de vista de la revolución, como borradores en términos, pues, de revolución, de reforma agraria, de revolución agraria, de transformaciones económicas, ¿no? De abordar el imperialismo estadounidense o la decolonialidad o el feudalismo existente o las estructuras de producción en Filipinas. Y esta serie de borradores dan pistas sobre el proyecto político de la revolución y generan difusión. Y luego también es una manera de negociar ciertos avances, ¿no? Por ejemplo, cuando Duterte abre de nuevo las conversaciones de paz en 2016 en Oslo, yo estuve presente apoyando en ciertas labores, se negocia la liberación de una serie de prisioneros políticos que eran cuadros políticos de liderazgo y que, por cierto, luego han estado perseguidos, algunos de ellos asesinados, como mi compañero Erickson Acosta y otros. Pero bueno, se liberaron 20 prisioneros políticos. Tengamos en cuenta que hay más de 500 prisioneros políticos en Filipinas, que uno de mis mentores y compañeros más cercano, Rey Casambre, uno de los consultores de paz más relevantes, director del Centro por la Paz, lleva 4 años en la cárcel por cargos fabricados y todavía, aunque ha tenido algunas vistas, no se ha completado su juicio y tiene vistas programadas hasta 2024-2025. Por cargos burdamente fabricados. Entendamos que se tenía que haber teletransportado para perpetrar los asesinatos que se le imputan a una persona que tiene 70 y tantos años, una condición de salud muy débil, de diabetes, o sea, que no podría ni cargar un fusil. Y así se encuentran muchos compañeros prisioneros políticos en Filipinas. Y bueno, volviendo a la cuestión de las negociaciones de paz, yo creo que sí es importante entender que la lucha filipina tiene este espectro amplio, ¿no? Se entiende que el partido vaya vinculado al Frente Nacional Democrático, entra en la lucha parlamentaria, es una forma de dar voz y de trabajar en ese frente. Las conversaciones de paz son otro frente, la lucha legal es otro frente, y todo esto contribuye a que se refuerce la lucha armada, y en ese sentido creo que es interesante entender esto como una táctica, siempre siendo la lucha armada el pilar central, pero bueno, yo creo que como atacar desde todos estos frentes es una manera eficaz y táctica de plantear un movimiento revolucionario. Y volviendo a la actualidad,
ahora como desde la parte de la oposición hay como una gran celebración por el fallecimiento de Sison, bastante absurdo, ¿no? Porque si bien ha sido un referente intelectual y político, como he dicho antes, él no tiene ninguna posición de dirección y el comité central está en el campo y ahí sí sigue avanzando la lucha. Hay 3 estadios que se establecen para la lucha, bueno, en esta y otras luchas, ¿no? Como Tactical Defensive, que es defensiva táctica, igualación de fuerzas, stalemate, y ofensiva táctica. La lucha tiene lugar principalmente en zonas rurales, no tiene lugar en las urbes ni en las ciudades. Ha habido momentos en los que se ha intentado, pero ahí no entra, aunque puede haber compañeros armados que estén en centros urbanos. O sea, la idea es desde el maoísmo también, ¿no? Como de ir rodeando las ciudades desde el campo. Y hay regiones de Filipinas que sí han llegado a este punto de igualación de fuerzas, en los que podrían acercarse a la ofensiva. Pero, y esto es un tema que se ha pensado y se ha discutido mucho, no puedes avanzar en ciertos frentes si otros no están igualados. O sea, no puedes. Entonces, hay zonas en las que tienen un desarrollo y una consolidación muy fuerte, pero tienen que esperar a que otras zonas agarren, digamos, este lugar para seguir avanzando, porque si no hay esa desigualdad, pues lleva a situaciones muy problemáticas militar y políticamente. Lo que hacen, por ejemplo, si en Mindanao hay una zona que está más avanzada, es mandar a cuadros muy formados a formar a compañeros en otras regiones, ¿no? Pero bueno, es un movimiento que tiene implantación en toda la geografía filipina. Entonces diríamos que están muy cerca de bueno, que llevamos tiempo queriendo acercarnos como a ese punto de igualación, que no lo veo tan cerca porque hay otras regiones en las que bueno, que queda mucho trabajo por hacer, pero yo doy fe de la fortaleza que tiene la lucha, y también como en estos sentidos de que hay ciertas zonas en las que no tiene retroceso, porque ha habido ya tales grados de transformación política social en el pueblo, y porque es tan fuerte como la estructura guerrilla-pueblo que la única manera de acabar con ello sería carbonizar la iglesia, o sea, la isla entera. Sería imposible de otra manera. Y yo creo que se sostiene, que continúa y que continúe, y veremos a ver, ¿no? Que en ese sentido también depende un poco de qué pasa en el resto del mundo. Y bueno, y hay que tener en cuenta que Filipinas es un enclave geoestratégico fundamental hoy en día para Estados Unidos, por su distancia, su posición respecto a China, por el mar del sur de China, que es una ruta mercantil fundamental, y que ha habido una serie de acuerdos militares que de hecho con Obama fueron a peor, y o sea, Filipinas es una base militar estadounidense, ¿no? Y ahí pues hay muchos intereses, y veríamos a ver qué pasaría en caso de que la consolidación de la lucha y la revolución avanzase a estos estadios, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta teniendo en cuenta el estado de las otras luchas globalmente, ¿no? Tanto en América Latina, ya no digo en Europa. Es un tema complicado, pero en cualquier caso se mantiene fuerte y sigue avanzando, ¿no? Y sí que creo que en estas regiones, como en la zona en la que yo estuve, no hay retroceso, no va a haber posibilidad de retroceso del movimiento. Sí, además, una cosa que sí quiero decir es que yo lo que estoy viendo por parte de muchos comunistas, sobre todo en las redes sociales, es que cada vez se habla más acerca de la lucha revolucionaria en Filipinas. Y bueno, es verdad también que los que más lo difunden, lógicamente, por afinidad política son los maoístas o los marxistas-leninistas maoístas, pero cada vez más gente está conociendo, ¿no?, la lucha. Y eso realmente pues, está muy bien porque se conoce otras realidades, se conoce otro tipo de luchas y literalmente lo que hemos dicho, ¿no?, a lo largo de la entrevista, que también se conoce que se está construyendo un mundo nuevo, una pequeña parte del planeta, pero se está construyendo, y creo que tu película lo refleja muy bien. Entonces, Paloma, vamos a ir terminando la entrevista. Te voy a ceder, los últimos minutos, si quieres despedirte, decir algo a la gente que pueda estar viendo el vídeo.
Así que bueno, te dejo un minuto o 2 minutitos para que te puedas despedir y bueno, y decir lo que creas que tengas que decir. Pues muchas gracias, Oyer, y muchas gracias a todas las que nos estén escuchando. Insisto y animo, ahora que se está haciendo un trabajo de traducción, ¿no?, y de comunicación respecto a la lucha filipina, a que quien quiera que esté más interesada se dirija al Frente Nacional Democrático de Filipinas. Tenemos compañeras, no solamente yo, que hablan en castellano. Estamos traduciendo muchos textos. Quisiera, si es posible para ti, Oyer, que pusieses, bueno, aunque sea en letra, el enlace a la película El barro de la revolución con la contraseña. Esta película estaba abierta en YouTube, por razones de seguridad la hemos tenido que quitar los últimos meses, pero se ha hecho para diseminarse y para propagarse. Y si quieres facilitar también mi contacto y mi mail, yo estoy a disposición de quien sea para bueno, pues seguir abriendo discusiones. Ahora mismo tenemos un pequeño colectivo en el Estado español que se va ampliando y que por lo pronto, bueno, está trabajando más en estudiar textos, en traducir textos y en plantear de qué manera se puede hacer un trabajo de solidaridad internacional y establecer vínculos y comunicaciones con otras luchas. Así que sí insisto en que, bueno, pues la audiencia, las personas que estén interesadas porque es desconocida la lucha filipina, que por favor se pongan en contacto y bueno, que sí hay una voluntad de construir relaciones con otras organizaciones y de facilitar como perspectivas y miradas hacia la lucha filipina. Yo insisto, como he dicho al principio, soy artista visual, mi mirada es particular, viene de mi recorrido, pero tengo otras compañeras y compañeros que pueden dar perspectivas más específicas, pues si se trata de documentos, de acuerdos de paz, si se trata como, bueno, hablar de la historia filipina, o sea, se pueden organizar una serie de talleres y seminarios sobre cuestiones más específicas. Yo he dado una mirada general, me he centrado en la dimensión social o humana de la guerrilla, pero hay muchos temas que quedan por hablar y por explicar y bueno, pues Oyer os facilitará referencias e información, o os podéis dirigir directamente a la cuenta de Twitter del Partido Filipino o al Frente Nacional Democrático de Filipinas, que tiene una página web y un email. Y os agradezco el interés, estamos a disposición de quien sea para seguir hablando de todas estas cuestiones. Muchas gracias, Oyer, por escucharme, y a todas. Buenas tardes. Y Mabuhay, Casaman, José María Sison, estos días vamos a estar recordándole y haciendo tributos y escribiendo sobre él en celebraciones públicas y privadas. Pues muchísimas gracias, Paloma, verdaderamente es un placer tenerte en el canal. Sí, y tú pásame los enlaces que quieras, que yo los adjuntaré en la descripción del vídeo, ya sea la película o documentos que creas que es lo que puede interesar a la gente. Hazte cuenta que la mayoría de los suscriptores son comunistas, la mayoría de ellos, así que bueno, si crees que algo puede interesar, documento en específico, mándamelo y yo lo adjuntaré todo lo que quieras, yo lo adjunto para que, bueno, creo que puede venir muy bien a la gente. De nuevo, todo un placer desde el canal. Espero que en un futuro podamos tratar algunas cuestiones específicas, ya sea contigo o con algún otro camarada acerca de la lucha filipina. Las puertas del canal están abiertas para todos vosotros. Y nada, ya para la gente que está viendo el vídeo, si os ha gustado ya sabéis, darle like, suscribiros al canal y nada, hasta otra, camaradas. Espero que os haya gustado y eso, nada. Un abrazo. Un abrazo, gracias.